Después del triunfo del presidente Milei en Argentina, que como saben ustedes, es un presidente que adopta las políticas libertarias, es decir, de importante desregulación del Estado, la reducción al mínimo del Estado y el impulso de la primacía del mercado. Algunas personas en Argentina, que son católicas, me han consultado si sumarse a su partido político, porque están pensando hacerlo, o incluso participar de su gestión, ¿no? Como un funcionario de su gestión, es compatible o no con la doctrina social de la Iglesia. Y la respuesta en breve, pero que necesita una explicación, es que no es incompatible. Y miren ustedes, no estoy diciendo que es compatible. Podría no serlo, pero en su misma naturaleza no es incompatible. La doctrina social de la Iglesia y el comunismo, por ejemplo, sí son incompatibles porque el comunismo fue declarado y sigue siendo declarado como intrínsecamente perverso. Son las palabras textuales de Pío XI. Intrínsecamente perverso. Y en consecuencia significa que cuando se dice intrínsecamente en moral católica, lo que se está diciendo es que no hay ninguna circunstancia que lo haga aceptable. No hay ninguna circunstancia. No depende del contexto, no depende de nada. En sí mismo es perverso. El libertarianismo es más complicado, porque si nosotros vemos el libertarianismo o lo que algunos llaman liberalismo, ¿no? El término es un poco confuso. Algunos están utilizando una traducción un poco forzada del término libertarian en inglés, que se distingue del término liberal, que significa más bien una persona progresista y que normalmente va a ser una persona muy partidaria de la intervención constante del Estado. Y digo que no es incompatible porque el libertarianismo como tal no ha sido declarado intrínsecamente perverso. Hay aspectos o formas del libertarianismo que han sido duramente criticadas por los tres últimos pontífices, por San Juan Pablo II y por el Papa Francisco, especialmente el Papa Francisco. Sin embargo, en las Centésimos Annus, San Juan Pablo II dice que el mercado ha demostrado tener mejor capacidad de resolver problemas económicos que el Estado. Y este es un concepto muy importante porque es un concepto práctico. Allí donde el mercado es algo que resuelve mejor las necesidades económicas de la gente, no estamos negando el papel del Estado. Como dice también San Juan Pablo II en Centésimos Annus, en esta encíclica que celebra los 100 años de la primera encíclica social, Rerum Novarum, de León XIII, señala que no todas las necesidades del hombre son económicas. En consecuencia, un sistema político auténtico y compatible con el catolicismo no es un solo sistema. No hay un solo sistema que podamos llamar el sistema social católico. Hay gente que lo propone, pero eso no es compatible con la enseñanza oficial de la Iglesia. Uno de los mejores autores de un manual de doctrina social de la Iglesia, manual que se escribió antes de las encíclicas de San Juan Pablo II, se escribió originalmente en alemán, fue traducido al español por Rialp. Creo que el libro no está ya disponible porque eran en realidad dos volúmenes grandes. Era un manual de doctrina social de la Iglesia escrito por el padre Vetter, ¿no? Un jesuita, con W y doble T, Vetter. Este padre decía que uno de los principios que podía describir la doctrina social de la Iglesia es que la doctrina social de la Iglesia promovía toda la sociedad que sea posible y todo el Estado que sea necesario.
Miren ustedes, repito este concepto porque es muy importante. Toda la sociedad que sea posible, es decir, las organizaciones naturales de la sociedad humana, las parroquias, las universidades, los clubes deportivos, las asociaciones de beneficencia, las provincias, los pueblos, todas las formas naturales de organizarse que conocemos con el nombre de sociedad, todo lo que sea posible. Que el Estado no infrinja ese derecho natural de los seres humanos a asociarse, que justamente nos hace humanos, a organizarnos en base a principios autodeterminados. Un sindicato para defender estos específicos intereses, una escuela para aprender este particular conocimiento, etc. Y luego dice del Estado, todo el Estado que sea necesario. Y que sea necesario significa que allí donde el Estado no debería intervenir, allí donde la sociedad es mejor para resolver los problemas, que el Estado no entre. El presidente Ronald Reagan se volvió muy popular porque criticaba mucho los excesos de un Estado que creían que tenía que ser un Estado, digamos, de la cuna a la tumba, ¿no? Preocuparse y reglamentar todo lo que hacía el hombre, como las sociedades comunistas, ¿no? Planes de producción de 5 años para todo el país, en vez de la libertad de producción. Y claro, los países capitalistas demostraban que eran mucho más fecundos cuando las decisiones económicas las tomaban los mismos interesados, los agricultores, los industriales, los trabajadores, los campesinos, en vez de un burócrata en la capital del país. Y él decía, las palabras más terroríficas que una persona realmente productiva puede escuchar es cuando se presenta alguien y te dice, vengo de parte del gobierno y estoy aquí para ayudar. Eso fue en una conferencia. Estas frases de Ronald Reagan eran famosas porque eran muy graciosas, hacían a la gente reír, ¿no? Decía, no hay nada más terrorífico que un burócrata que venga, oye, ¿en qué los puedo ayudar? Y si es que él no sabe en qué nos puede ayudar, entonces es mejor mandarlo de vuelta, porque eso quiere decir que la sociedad no necesita la ayuda del Estado. Ese principio lo conocemos como el principio de subsidiariedad. Allí donde no se necesita una instancia mayor, dejemos que la instancia menor resuelva los problemas. Si una asociación de padres de familia o una asociación de asociaciones de padres de familia puede resolver el problema de las escuelas de una región, de una zona, de una ciudad, etc., que no se meta nadie a tratar de resolverla, que no se meta el gobierno de la ciudad, que no se meta el gobierno de la provincia o del estado, y mucho menos el gobierno, digamos, nacional. Y obviamente allí donde determinados problemas no se pueden solucionar, por ejemplo, una catástrofe en la que una región, una zona, no se da abasto, ni tiene la capacidad, ni tiene la habilidad, ni tiene los recursos económicos para resolver ese problema, entonces ese problema sí tiene que ser resuelto por la provincia o el estado o la nación, ¿no? Y también muchos otros que tienen que ver con la organización de la convivencia, el respeto de las leyes en todo el territorio de una nación, etcétera, ¿no? Pero claro, la zona gris está en qué significa cuando hablamos de una sociedad tanto cuanto sea necesaria, tanto cuanto se pueda, una sociedad tanto cuanto se pueda, y un Estado tanto cuanto sea necesario. ¿Se dan cuenta? Ahí este autor del Manual de Doctrina Social de la Iglesia básicamente explica que ahí los conceptos de la doctrina social de la Iglesia, como no son los reglamentos de un partido político, no son los reglamentos de una tercera vía entre el comunismo y el capitalismo, entre el colectivismo y el libertarianismo, sino que es un conjunto de normas inspiradas
por la revelación y por el sentido común. El sentido común, la razón. Son principios generales que tienen que ser aplicados a cada realidad. Entonces, cuando un libertario dice yo soy libertario, creo que esto se tiene que manejar así y critica a los socialistas, muy bien, ya sabemos dónde no quieres el Estado, pero dónde sí lo quieres. Y esa es la gran pregunta. Obviamente una persona que corre para ser presidente de un país está reconociendo que algo de Estado debe haber, porque si no, no desearía ser presidente, ¿no? El presidente es el presidente de una nación y en consecuencia tienen que haber leyes comunes, políticas económicas comunes, etcétera, ¿no? Nadie puede ser pues un anarcocapitalista, que cada uno, digamos, hay ideólogos así, ¿no?, que proponen eso, que cada quien haga lo que quiera y que el Estado no se meta en nada, ¿no? Y en consecuencia, si hay pobres, para eso están todos los cristianos u otras religiones que quieren ayudar a los pobres, ¿no? Que cada uno, que todo se resuelva al nivel de la iniciativa privada. Hay esa posición teórica, existe, pero es una posición teórica. Ninguna de esas personas ha llegado al poder ni ha ejercido el poder, ¿no? En América Latina nadie más, digamos, rotundo en la propuesta de este libertarianismo, incluso con un lenguaje bastante colorido, bastante argentino, porteño, digamos, es Milei. La compatibilidad con el catolicismo o no se va a ver ahora en las decisiones que tome, porque en determinadas decisiones políticas o económicas no hay una fórmula de la Iglesia. Existen muchos principios que dicen la economía tiene que favorecer al bien común. El concepto de bien común ese es otro concepto esencial de la doctrina social de la Iglesia, que dice el bien común es más que la suma de los bienes particulares. Es en realidad algo que le hace bien a todos los que forman parte de la sociedad y a la sociedad misma como colectivo. Entonces, allí van a haber debates de si estas políticas son buenas o no para la colectividad. Entonces, lo que un católico tiene que hacer es que cuando se sume a cualquier forma política que no sea intrínsecamente perversa, como es el comunismo, o lo que se llama el capitalismo salvaje, que prácticamente a nivel de los estados ha desaparecido. Como señala el Papa Francisco, el capitalismo salvaje se ha vuelto algo mucho más internacional y a nivel de corporaciones. Ese es otro tema, es un tema muy preocupante, porque existen corporaciones, no solamente hablemos de las más grandes, digamos, en el mundo de Internet, sino de muchas otras que no conocemos, que son enormemente más poderosas que cualquiera de los estados, ¿no? Y ese es otro tema que hay que abordar. ¿En qué manera y en qué medida los estados están básicamente desapareciendo de manera real, aunque se sigan llamando con los nombres de cada país, aunque sigan teniendo sus fronteras, pero donde van perdiendo la autonomía de poder tomar decisiones propias, porque las decisiones de hacia dónde debe ir están tomados en lo que se llaman pues las cumbres del poder, ¿no? The commanding heights, como dicen los norteamericanos, ¿no? Las cumbres del poder, que están mucho más allá que los gobiernos estatales. Pero hablando de gobiernos estatales, no hay ninguno actualmente que practique el capitalismo salvaje, ¿no?, el que condenaban los papas más antiguos en escribir la doctrina social de la Iglesia. Entonces, tengamos en claro que lo que le corresponde a un católico es familiarizarse con los principios de la doctrina social de la Iglesia, porque cuando estos hermanos me preguntan, ¿puedo formar parte del partido o no parte del partido? ¿Es compatible o no es compatible con el catolicismo? Eso va a depender de ti, hermano. Si es que
cuando tú estás ahí, procuras iluminar con los conocimientos de la fe y con la familiarización con la doctrina social de la Iglesia las acciones que ese partido tome, entonces tú lo estás haciendo compatible con el catolicismo. Pero si tú te introduces al partido simplemente para seguir las decisiones que toma el partido en cualquier dirección, entonces cada vez que se tome una decisión contraria a los valores esenciales, tú estás siendo culpable y moralmente responsable de las cosas que vayan en contra de la fe. Esa es la posición del católico frente a organizaciones políticas que no han sido condenadas como intrínsecamente perversas. Que tengas un buen día.